Y vamos a estar en Daniel capítulo 6 esta mañana. Y ya nos estamos acercando a lo que es el final de una sección de Daniel hasta el capítulo 7. Entonces va a ser muy interesante después dar una transición y empezar a ver otro estilo, digamos, y otra manera de comunicar verdades eternas, verdades de la soberanía de Dios. Daniel capítulo 6. Y les pido que presten atención a medida que leo los versículos. Son muchos versículos, pero lo quiero leer todo. Y después, cuando nos metamos a la narrativa, no voy a leer tanto los versículos para no repetir y tomar demasiado tiempo de esa manera. Pero presten atención ahora a los detalles y luego vamos a dar en resumen las secciones de esta narrativa. Daniel capítulo 6, empezando en el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, y porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron ellos echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esta mañana le he puesto como título al pasaje o al sermón, algo con un juego de palabras o juego con otro versículo: si el Dios viviente es por nosotros, ¿qué imperio contra nosotros? Y me gustaría comenzar esta mañana dándoles unas noticias actuales, algo que está pasando en Canadá, me pareció apropiado. Y les voy a leer un poco de una ley, un proyecto de ley que el 8 de diciembre del 2021 pasó por la Cámara de Representantes y por el Senado de Canadá sin votos en contra, o sea, 100% a favor. El hecho de que este proyecto de ley fue confirmado de esta manera 100% permite que el proyecto pueda recibir la sanción real y que se pueda implementar como ley en el corto plazo de un mes. El 8 de enero se implementó esta ley en Canadá. Quizás algunos de ustedes han escuchado acerca de esto. Lo que la ley dicta es que el Código Criminal sea modificado para prohibir lo que se llama la terapia de conversión. Esta ley penaliza a todos aquellos que causan que otra persona reciba terapia de conversión. Aquellos que promueven o promocionan la terapia de conversión cometen crimen. En el preámbulo del proyecto de ley dice que la creencia que la heterosexualidad, la identidad de género cisgénero, una palabra nueva que quiere decir el género con el cual naciste o el cual es representado por tus órganos reproductivos, y la expresión de género que se ajusta al sexo asignado a una persona al nacer deben preferirse a otras orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género es un mito. El proyecto define la terapia de conversión de esta manera, y es una definición larga, pero básicamente es una práctica, un tratamiento o un servicio diseñado para cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual, cambiar la identidad de género de una persona a cisgénero, cambiar la expresión de género de una persona para que se ajuste al sexo asignado a la persona al nacer. La terapia de conversión es reprimir o reducir la atracción no heterosexual o el comportamiento sexual. Es reprimir la identidad de género no cisgénero de una persona o reprimir o reducir la expresión de género de una persona que no se ajuste al sexo asignado a la persona al nacer. Esta definición es intencionalmente general, como ven, y puede ser utilizada, y lo que han estado escribiendo algunos pastores y teólogos es que puede ser utilizada el día de mañana para aprisionar
a cualquier pastor, a cualquier evangelista, que de alguna manera promueva lo que es la conversión de ser homosexual, de ser transgénero. Por lo tanto, a partir del 8 de enero de 2022, será en contra de la ley predicar, enseñar o aconsejar según el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. Y aquellos que violan esta ley y animan a otros a recibir la terapia de conversión serán culpables de un delito procesable y sujeto a una pena de prisión por un término no más de 5 años. Y aquellos que promueven o promulgan la terapia de conversión hasta 2 años de prisión. Ahora, les comparto esto porque es algo muy actual, algo que sucedió no en el Medio Oriente, no algo del lejano Oriente, sino es algo en el occidente, aquí en Canadá. Y de hecho en Estados Unidos hay una ciudad que también ha implementado algo parecido y se está empezando a promover que ya no se use la conversión de estas personas, que ya no se permita el hablarle a una persona para querer persuadirle que su homosexualidad, que el ser transgénero es pecado. Y me pareció relevante este acontecimiento porque esta mañana vamos a considerar algunos principios personales y algunos principios divinos que son claves para situaciones donde la ley de una nación o de un imperio choca con la ley de Dios. Para esos momentos, porque se vienen, está en Canadá, está en Estados Unidos, no sé cuánto faltará para que venga aquí, pero cuando esos momentos vengan deberíamos estar firmes en nuestra integridad y firmes en nuestra confianza en Dios. Y lo vamos a pensar obviamente por el contexto del pasaje a nivel de imperio, de reino, pero también estos principios son relevantes para momentos de lucha interna con el pecado y con Satanás. El contexto de este pasaje de Daniel 6 es el primer capítulo donde se trata con lo que es el imperio medo-persa. Es un capítulo en su contenido muy paralelo. Si se acuerdan, hablábamos de los capítulos paralelos entre el 2 y el 7. El 2 y el 7 son paralelos, el 3 y el 6, y el 4 y el 5. En el 3, Dios libera y rescata a Sadrach, Mesach y Abednego de la mano de Nabucodonosor y del horno de fuego. Interesante que en el 3, Nabucodonosor les exige algo a estos 3 amigos de Daniel que Dios no permitía, que era la adoración de una imagen. En el 6, la ley de los medo-persas les prohíbe, o le prohíbe a Daniel, la adoración de su Dios, o pedirle a su Dios, o pedirle a un Dios o a un hombre que no sea el rey mismo. Pero al entender que en el libro de Daniel el 3 y el 6 son semejantes, lo que nos estamos enfrentando aquí es otro capítulo donde se resalta como una demostración triunfante del poder de Dios para meterse en los asuntos de cualquier imperio, en este momento en el Medo-Persa, y realizar su voluntad, aunque todos consideren que el Dios de Israel ha sido derrotado. Es increíble leer estas historias y ver cómo la mano de Dios, como vimos la vez pasada, el capítulo 5, siempre está ahí, siempre está metida. Dios no ha sido derrotado, sea cual sea la situación de una nación, de su pueblo, de su iglesia. Dios siempre está soberanamente involucrado. Entonces esta mañana queremos ver en este pasaje que el creyente está firme en la lucha contra el mal, sea interno o externo, cuando honra a Dios en su vida personal y cuando confía en el poder soberano del Dios viviente. Me encantan las narrativas de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque vemos un patrón en ellas. En algunos mensajes que he hecho de Daniel
he usado este patrón, en otros no, pero me gustó volver a ver este patrón, a nosotros usar como bosquejo los elementos que componen una historia como esta. Esta historia de Daniel 6 es una historia, una narrativa de admiración. Está puesta aquí para que nosotros leamos y admiremos a Daniel, sus convicciones, su integridad, y también admiremos a Dios, obrando soberanamente. Los capítulos 4 y 5 son otro tipo de narrativa. En vez de admiración, no recuerdo bien la frase, pero es del tipo de narrativa donde uno lo lee y tiene el efecto opuesto, donde vemos qué no hacer, qué actitudes no tener, la soberbia de Nabucodonosor, la soberbia de Belsasar. Pero en este caso tenemos una historia de admiración. Y en una historia de admiración, les explico a nivel de interpretación, vamos a tener varios elementos. Primero, el escenario o el marco de la historia. Luego, como toda buena historia, una complicación, una prueba por la que está pasando Daniel en este caso. Luego a esa prueba vamos a ver una respuesta positiva de Daniel, cómo responde positivamente a esa prueba, a esa complicación. Y en respuesta a eso hay una contrarrespuesta y las consecuencias de su respuesta. Y terminamos con una resolución y una conclusión. Y de verdad, siendo tantos versículos, a veces es complicado saber cómo estructurar esto, como pasa con narrativas tan largas, cuando uno quiere abarcar lo más fiel posible. Obviamente no podemos cubrir todos los detalles, pero al entender estos versículos, al entender este esquema, esta historia de admiración, vamos a extraer 6 principios. Vamos a trazar esos elementos de una historia, pero a medida que trazamos vamos a ver 6 principios que contiene el pasaje. Algunos saltan de la página, otros están entre líneas, pero todos legítimos. 3 principios de admiración del ejemplo de Daniel y 3 principios que infunden aliento y confianza en el Dios viviente. Entonces empecemos en los primeros 3 versículos. Lean conmigo allí o vean los versículos a medida que se los explico, se los resumo. Daniel capítulo 6, 1 al 3. Básicamente es una narración sin movimiento, dando un contexto no muy complicado, donde el rey Darío está administrando su reino. Y le parece bien en su reino administrarlo de tal manera que escoge 120 sátrapas que van a gobernar sobre todo el reino y 3 gobernadores quienes van a estar sobre esos 120 sátrapas. Y la razón por la que parece que Darío escoge hacer esto es para que el reino o el rey no fuese perjudicado. El rey, como cualquier rey, me imagino, como cualquier presidente, quiere proteger sus finanzas, quiere proteger su territorio y por eso escoge estos hombres para administrar bien su reino. Pero lo otro que se incluye en este escenario, y es como si estuviéramos hablando de una obra y estamos viendo los elementos que expone el autor, lo otro que se resalta es la excelencia de Daniel. Dice el texto, versículo 3, que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En el capítulo 5 también la reina habla de Daniel como alguien que tenía un espíritu superior a los otros nobles, a los otros sabios. Y aquí se describe de la misma manera. Nabucodonosor describía a Daniel como alguien quien poseía el espíritu de los dioses. Y puede ser que Darío conocía de que Daniel pudo revelar, pudo interpretar todos los sueños, las visiones de Nabucodonosor. Pero también es probable que en este pasaje se esté refiriendo a las actitudes, los méritos de Daniel bajo el imperio medo-persa. Y es interesante que considera ponerlo sobre todo el reino.
Y de este escenario, de este marco de la historia, encontramos nuestro primer principio. El primer principio que les propongo del texto es que el creyente honra a Dios cuando aspira a la excelencia, aunque otros no lo hagan. El creyente honra a Dios cuando aspira a la excelencia, cuando otros no lo hacen. Fíjense que Daniel se esforzó por ser excelente en todo lo que hacía, y esto fue admirable a los ojos del rey, y está incluido en el texto para inspirarnos a hacer lo mismo. Y me parece clave en lo que es este contexto de que Daniel va a sufrir. Le van a traer encima persecución. Interesante que se resalte la excelencia de él, y en un momento vamos a ver la integridad de él también. Porque a veces nos ocurren cosas feas o nos vienen conflictos a la vida que no realmente son porque estamos siendo perseguidos o porque otra persona nos ha hecho un mal, sino porque nosotros mismos hemos fallado en ser excelentes, en hacer las cosas como deberían ser. El llamado a la excelencia no es un llamado simplemente a estar muy ocupado, a ser una persona pila. Excelente, definición básica, es la cualidad de resaltar por encima o exceder a los demás, ser eminente, ser superior, distinguirse de manera extraordinaria, especial. Parece que Daniel excedía a estas maneras y se resalta esto en el texto. Y el mandato a ser excelente surge porque Dios mismo es excelente en las Escrituras y nosotros debemos imitarle. Dios es el fundamento de toda excelencia. Todo lo que Dios es y hace está marcado por excelencia. Y les podría leer varios versículos. Por tiempo no me quiero extender demasiado, pero Isaías 44, 6 a 8, Dios mismo resalta que no hay ningún Dios como Él. Él es el primero, el postrero. Fuera de Él no hay Dios. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dios es excelente en sus perfecciones, en cómo Él, en quién es y cómo es excelente. Y a nosotros se nos llama, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Sé que suena un poco moralista esto, no me quiero meter a solo decirles cómo debemos ser nosotros. Obviamente este pasaje resalta a Dios de gran manera, pero resalta también a Daniel. Y el texto nos está pidiendo que lo admiremos y que lo imitemos. Y creo que este primer punto de la excelencia es muy necesaria. Yo lucho con la mediocridad. Todos luchamos con eso. El teólogo Francis Schaeffer dijo que los evangélicos de su tiempo son adictos a la mediocridad. Y esta maldición de la mediocridad limita al creyente en alcanzar el potencial que Dios le ha dado para su vida personal, su vida laboral, su vida espiritual. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que cuando nosotros no somos excelentes, limitamos nuestro alcance, nuestro impacto en la vida de otros creyentes e incrédulos para la gloria de Dios y para su reino. Es complicado esto. Es complicado porque a veces no sabemos cuál es el balance correcto para conseguir la excelencia. Porque tenemos un corazón muy egoísta, muy soberbio, que se enfoca en sí mismo, que cuando las cosas se le salen bien, queremos el halago. El autor y teólogo Kostenberger tiene un libro que se llama La excelencia, donde él desarrolla por qué piensa que la excelencia es algo muy importante en la vida del creyente. Y él se enfoca especialmente en los teólogos, los escritores que están en el mundo evangélico, pero también lo aplica a cualquier creyente. Y él dice que la excelencia, interesante, la excelencia depende de este principio. Descansa en la gracia de Dios, busca su guía y luego hace el trabajo
en ese orden. No pongas el esfuerzo propio y el empeño por delante de escuchar a Dios. Equilibra el trabajo arduo con el descanso y la relajación regular. Yo no sé si esto les ayuda a ustedes, quizás suena muy como de la nada, pero se los menciono porque a mi corazón me ministra, porque en la búsqueda de la excelencia tiendo a irme a extremos. Y hay una necesidad de balance, hay necesidad de excelencia, de hacer las cosas para el Señor. Para que la hagamos bien hay que ser excelentes, pero necesitamos que Dios guíe nuestro esfuerzo, que su palabra, que su gracia, y luego que sintamos después la satisfacción de haber sido excelentes. Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Hermoso. Ese es el primer principio. El creyente honra a Dios cuando aspira a la excelencia, aunque otros no lo hagan. Y ahora, saltando del escenario, del marco de la historia a la complicación, entramos a los siguientes principios. Fíjense, versículo 4 al 9 es donde comienza aquí la complicación, la prueba. Y la prueba básicamente es un complot. Un complot de los gobernadores y de los sátrapas en contra de Daniel. Si nosotros nos fuéramos a poner en las zapatillas o en las sandalias de los sátrapas, de los gobernadores de ese tiempo, quizás no hubiéramos sentido igual, no lo sé. Porque imagínense ustedes ser un medo o un persa, quienes se consideraban superiores en su raza, que ellos vean que el rey está exaltando a un judío exiliado, a un judío derrotado. Era un insulto que un exiliado, un judío, llegue a ocupar un cargo tan elevado. Pero es muy interesante que en este complot, en todo lo que ellos indagaron e investigaron acerca de Daniel, no encontraron fundamento para acusarle. No había evidencia de negligencia o de corrupción relacionado en todo lo que Daniel hacía en cuanto al reino. Y llega el punto donde ellos dicen, al final tenemos que encontrar algo que sea en contra de la ley de su Dios. Ahora, el complot de estos hombres fue de manipulación. Manipulan al rey para atrapar a Daniel, esconden parte de la verdad, acuden a la lisonja para conseguir un resultado, enfocan el edicto en una práctica específica de Daniel. Y uno cuando lee el pasaje, y si lo ha leído varias veces, empieza a sentir la tensión en la historia. Porque uno lee y sabe que Daniel es íntegro, es fiel, es justo, pero aún así los líderes hacen lo necesario para deshacerse de Daniel. Es como que intencionalmente se le agrega a la historia un sentido un poco picante, la tensión. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le está pasando a Daniel? ¿Por qué son tan malvados estos hombres? Bueno, ahí nos metemos a la complicación de la historia. Y con esos detalles, esos versículos, podríamos sacar un segundo principio que está muy conectado, relacionado al primero. El segundo principio que extraemos del pasaje es: el creyente honra a Dios cuando atesora la integridad al punto de ser intachable. El creyente honra a Dios cuando atesora la integridad al punto de ser intachable. Y esto se podría haber fusionado con el primer principio, pero quise de alguna manera separarlo por algo en los versículos. Resume ahí el carácter de Daniel como fiel. Daniel era un hombre confiable. Otros podían contar con él para hacer lo correcto y no caer en un desliz ético. Al estar comprometido con Dios, en complacer a Dios, los demás confiaban en él para hacer lo debido. La verdad, al leer esos versículos, empezando en el 4, y leer que son palabras o
la investigación, el resultado de la investigación de los enemigos de Daniel, que ellos llegan al punto de decir que no había alguna acusación fundamentada, es increíble. Qué importante valorar la integridad al punto de ser considerado intachable por lo demás. Y resalto esto porque ¿qué defensa podemos tener nosotros ante el mal, sea interno o externo, si nuestro carácter tiene tantos defectos? Noten que en la experiencia propia, cuando nosotros pecamos, nosotros mismos tenemos una conciencia dentro de nosotros que no soporta. Y las personas que observan cuando no somos íntegros encuentran fundamento para acusar. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los perdidos los destruirá, o de los pecadores los destruirá. Yo no sé dónde se encuentran ustedes o cómo sienten ustedes que están con el termómetro de la integridad o la medida de su integridad. A mí me cuesta a veces pensar y evaluar mi vida y obvio que quiero ser íntegro, pero yo conozco mi corazón, yo conozco mis pensamientos. Y todos sabemos, y espero que sepan, que la integridad no viene automáticamente. No viene cuando uno se convierte al Señor y ya no lucha con el pecado. Y no viene por medio de permitir que las cosas ocurran naturalmente. No es así. El pastor MacArthur en su libro El poder de la integridad dice: si no tienes cuidado de preservar y proteger el tesoro que es tu relación con Cristo, la exuberancia y la devoción de tus primeros días con Jesús pueden convertirse lenta y sutilmente en complacencia e indiferencia. Eventualmente la ortodoxia fría reemplaza la obediencia amorosa y el resultado es una vida hipócrita que se comprometerá con el pecado. Esa es la tendencia de toda persona, incluyendo el creyente. Y creo que es importante que nosotros tengamos en mente y apreciemos realmente la integridad que tenía Daniel. Y pensemos que no es que yo sería un Daniel en su lugar, o yo sería Daniel en lo que es la excelencia. Qué importante que es para nosotros, antes de que se venga toda esta persecución, que probablemente se venga en los siguientes años, antes que se venga una ley en contra de lo que yo creo que es bíblico, qué importante que la excelencia, la integridad, sean parte de mi carácter, sean parte de quien soy, por la gracia de Dios. Y eso me da de alguna manera a mí la oportunidad de rogarle al Señor, de ir al Señor, confiar en el Señor sin todos estos esqueletos que tengo guardado en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo, todos estos problemas secretos. Luego de ver la complicación y la prueba que vimos, que es este complot en contra de Daniel, en el versículo 10 vemos la respuesta positiva. Le mencioné que en estas historias de admiración hay una respuesta positiva de parte del personaje principal. Versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel responde positivamente a esta complicación, a esta prueba. Y es digno de admiración en que él vuelve a su casa y en nada cambia su culto a Dios. Y esto es muy interesante.
y quiero ser muy cuidadoso en cómo lo llevo a una aplicación, pero en nada cambia Daniel su culto a Dios, ni en principio ni en práctica. Él abre las ventanas que dan a Jerusalén, que se especula por qué hizo esto. No está muy claro, no es que hay un mandato bíblico de que uno debería orar hacia Jerusalén. Algunos teólogos, comentaristas piensan que posiblemente Daniel tenía en mente, cuando piensa en Jerusalén y el templo, pensaba quizás en las palabras de Salomón. Cuando Salomón dedica el templo, ahí en ese momento de mucho gozo, de mucha alegría para el pueblo judío, Salomón menciona que va a llegar un momento cuando van a ser exiliados por su desobediencia. Y ahora Daniel ora en dependencia de Dios, anhelando que el pueblo judío se humille, se arrepiente y se convierta a Dios para que la ciudad, el templo y el pueblo puedan ser restaurados, como decía en Deuteronomio 30, 1 al 3. Bueno, es posible. No sabemos exactamente por qué lo hacía. Pero el detalle que más se resalta en el versículo 10 lo vemos al principio del versículo y al final. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. Y al final dice que él hizo lo que solía hacer antes, no cambió de ninguna manera. El texto enfatiza el hecho de que Daniel no varió su principio y su práctica en lo mínimo. Daniel podría haber orado en privado. En los evangelios hasta se nos habla de que, en contraste a los fariseos, sería bueno que nos escondamos en un ropero y oremos en privado. Daniel podría haber hecho eso. Daniel podría haber esperado 30 días para que pase el edicto. Como les mencioné, la práctica de Daniel tampoco era un mandato específico en las Escrituras. Esto era una práctica, un patrón personal de él. Y esto los afirman, todos los comentaristas que estuve investigando, y uno dice, obviamente Daniel podría haber elegido un lugar menos visible para orar, sabiendo que sus enemigos lo estarían observando. Sin embargo, quería mantener su testimonio ante ellos. Su amor y adoración al verdadero Dios no eran algo negociable. Interesante y difícil de aplicar y de discernir. Acá estuve pensando en este versículo, las implicaciones de este versículo, y hay que tener mucho cuidado. Algunos han usado este versículo en estos últimos 2 años para decir, ¿qué gobierno nos puede decir a nosotros que dejemos de reunirnos? Que dejemos de cantar, que en un momento era parte de lo que no se podía hacer. ¿Cómo voy a cambiar aún mi práctica si estoy adorando a Dios, si estoy agradando a Dios? Y yo no me pongo en el lugar de juzgar a ninguna iglesia. Hay muchos detalles para considerar, pero tampoco hay que cuestionar o hay que retar a las iglesias que decidieron seguir adelante. Que hicieron, de alguna manera, darle la posibilidad a iglesias, a los creyentes de venir, de adorar y que sepan sus riesgos. Hay algunos que decidieron hacer eso. Pero bueno, el principio aquí es que el creyente honra a Dios cuando mantiene firme su convicción por Dios, aunque le cueste todo. El creyente honra a Dios cuando mantiene firme su convicción por Dios, cuando le cueste todo. Aunque le cueste todo, perdón. Los mandatos de Dios no son negociables. Cuando el gobierno u otros quieren imponerse sobre la ley de Dios, decidimos obedecer a Dios y no a César. Y hay momentos en que nos rehusamos a cambiar ciertas prácticas que honran a Dios porque deseamos mantener, como hizo Daniel, el testimonio ante el mundo y demostrar nuestro amor y nuestra lealtad por el verdadero Dios. Esto es algo para pensar. ¿Qué tal eso?
Yo no pienso que soy un sabio, que de aquí saco un montón de principios para nuestra o para cualquier iglesia. Hay mucho para considerar. Pero qué interesante, porque muchas veces enfatizamos, y es así, los principios son lo más importante, los mandatos de Dios, y cómo uno lo practica puede variar, ¿verdad? Y no debemos juzgar en cuanto a la práctica, necesariamente. Pero hay que pensar en el contexto de que si un gobierno quiere quitar una práctica nuestra, no necesariamente tiene la autoridad para hacerlo. Como ilustración, el domingo pasado, como les comenté lo de Canadá y lo de Estados Unidos, miles de pastores alrededor de Canadá, Estados Unidos y otras partes del mundo predicaron acerca del pecado sexual. Predicaron acerca de la necesidad de conversión y el perdón de Cristo. Claro, recién se impuso la ley unos días antes de que no se podría hablar, ni predicar, ni promover lo que es esta terapia de conversión. Y en este tema muchas iglesias quisieron plantar bandera y expresar su convicción de obedecer a Dios antes que al gobierno. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser sabios en estas decisiones, pero sí, como el principio lo enfatiza, sí ser nosotros llenos de convicción, firmes en nuestra convicción, firmes en que queremos obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque nos cueste todo. Vemos eso no solamente aquí, sino en el apóstol Pablo. Lo vemos en el llamado de Jesús a los discípulos. A veces cuesta y puede costar mucho. La respuesta positiva de Daniel tiene una contrarrespuesta, como les mencioné, en lo que es el bosquejo, lo que es la secuencia de eventos. Y esa contrarrespuesta y las consecuencias las vemos en los versículos 11 al 20. Versículos 11 al 20. Y como resultado de la desobediencia de Daniel, fue acusado ante el rey por los líderes medopersas. Y no les voy a leer todos estos versículos, pero algo que se resalta, no solamente en estos versículos, sino anteriormente, cuando primero se hace el edicto, es que en la acusación o en la formación del edicto, estos líderes mienten, manipulan, personalizan un montón de detalles para que suene como es en contra del rey. Y aunque el rey no responde según lo esperado, porque él desea liberar a Daniel en vez de condenarle, el texto nos dice que los líderes afirmaron ante el rey que la ley de los medo-persas no puede ser abrogada. Por lo tanto, el rey manda echar a Daniel al foso de los leones y la piedra que cubre la fosa es sellada con los anillos del rey y los príncipes. Y creo que, pensando en que entre líneas Dios es soberano sobre todas las cosas en este pasaje, me pareció que no era infiel yo al texto a resaltar este principio. Los primeros tres fueron sobre nuestra integridad, sobre nuestra excelencia para honrar a Dios. Ahora son sobre Dios viviente. Y el primero, o este cuarto principio, es el Dios viviente soberano sobre las conspiraciones, sobre las mentiras, sobre las calumnias y los chismes. Porque noten que el edicto y la acusación de Daniel están llenos, como les mencioné, de mentiras, calumnias y todo tipo de pecado de lengua. Los príncipes hablan muy mal de Daniel detrás de su espalda. Y yo sé que personalmente pienso, y creo que hay evidencia bíblica y en experiencias de ustedes, que el pecado de lengua, el pecado de este tipo de pecado, o sea, de lo que es la calumnia, la mentira, el chisme, es muy difícil de tratar. Este pecado es desalentador, socava nuestros pensamientos, nuestras emociones, consume a la persona saber que otros no solamente piensan mal de ellos o negativamente de ellos,
sino que lo están hablando entre otros. Yo no creo que hay nadie en este lugar que no le cueste eso, enterarse de que ha ocurrido eso. Y otros quizás luchen a tal punto que los dejan en cama por días. Pero espero que sea de consolación, que aún esta situación fea, desafortunada, también está bajo el control de Dios. Dios está en control, aún de las calumnias, de los chismes, de todo tipo de pecado de lengua. Dios está en control de eso. Y la injusticia va a sufrir su consecuencia, pero debemos confiar en la soberanía de Dios sobre esto y luchar en contra de nuestro pensamiento de temor al hombre con el temor a Dios. ¿Qué diferencia marcaría en la vida de muchos? En la mía, para empezar. Es muy difícil. Es muy difícil cuando uno se ha enterado, especialmente si han sido personas que aprecia mucho, que han tenido impacto sobre sus vidas, y de repente enterarse de algo así. Bueno, sepamos que Dios está aún en control de eso. Dios soberanamente está en control y lo puede usar en nuestras vidas. En estos versículos también de la contrarrespuesta y de las consecuencias vemos un quinto principio. El Dios viviente, como les mencioné, es soberano sobre las conspiraciones, mentiras, calumnias y chismes. Ahora el Dios viviente es capaz de rescatar al creyente de la prueba, aunque nadie más pueda. El Dios viviente es capaz de rescatar al creyente de la prueba, aunque nadie más pueda. Al no leer esos versículos ahora, de versículo 11 al 20, no elaboré en mi explicación la repetición que hay de la palabra liberar o rescatar. Y esto es uno de los paralelos que hay con el capítulo 3. Si recuerdan, Nabucodonosor en el capítulo 3 desafía a los amigos de Daniel que ningún Dios podría liberar a Sadrach, Mesach y Abednego de la mano del rey. Pero aquí en el capítulo 6 es lo opuesto. El rey hace todo lo posible para liberar a Daniel, pero es incapaz. Versículo 14, versículo 16, versículo 20. Muy interesante, el rey mismo, el monarca que en los capítulos anteriores era la autoridad máxima, ni el rey aquí, Darío, puede de alguna manera alterar la ley de los medo-persas. Y desea liberar a Daniel porque lo quiere, porque lo aprecia, pero no puede. Y termina siendo el Dios viviente quien libera a Daniel por medio de su ángel, versículos 22 y 23. El Dios de Daniel es viviente en contraste a los ídolos inútiles que no pueden hacer algo por sí mismo o por otros. Este título de Dios aparece en contextos donde Él es superior a los demás y por eso puede cumplir con lo que es humanamente imposible. Josué 3:10, por ejemplo, dice Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Y en la narrativa muy conocida de 1 Samuel 17:26, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, obviamente hablando de Goliat, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Realmente este incircunciso piensa que puede derrotar al Dios viviente, a que es superior, a que puede lograr lo imposible, que nadie puede derrotar? Bueno, este título es el que se usa en Daniel varias veces, incluyendo aquí en el 6, para resaltar que
que Él es capaz, Él tiene el poder para rescatar al creyente de la prueba, aunque nadie más lo pueda hacer. Ahora es obvio que nosotros no tomamos esos versículos y lo aplicamos de manera diciendo que Dios siempre libera, Dios siempre nos quita de los problemas. Siempre vamos a resolverlos. Dios a veces no nos quita de los problemas, eso lo sabemos. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero Dios es capaz, sí, de librarte, pero aún más de sostenerte en las pruebas, porque no hay potencia que pueda someter a Dios. Así podemos confiar, como hizo el salmista en Salmo 46, 1-3, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Podemos depender de Dios, podemos depender de sus promesas. No hay tentación, prueba alguno que no sea humana. Dios es fiel, que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A veces es tan necesario, tan bueno, que nosotros nos sintamos desarmados, como se sintió Darío en ese momento, que desea librar. Y uno piensa que Darío probablemente sería en ese momento una de las personas que más capacidad tenía de cambiar una situación a su favor, de resolver, de pagarle a alguien, de no sé. ¿Y cuántas veces nos hemos enfrentado en situaciones donde son difíciles, a veces hasta imposibles, y empezamos, y no digo que está bien intentar resolver nosotros, pero hay cosas que nosotros no podemos resolver y quizás Dios no tiene para que nosotros resolvamos, sino que quiere que dependamos de Él, que confiemos en su capacidad de sostenernos o de librarnos si Él desea. La clave ahí es la dependencia de Dios. Y llegamos entonces en lo que es la historia, habiendo tenido la respuesta positiva de Daniel, después la contrarrespuesta y las consecuencias, ahora llegamos a la resolución. La resolución, versículos 21 al 24. Y aquí encontramos un principio, el sexto principio, si me permiten, por el tiempo. El Dios viviente es quien determina y ratifica la ley que gobierna el universo. El Dios viviente es quien determina y ratifica la ley que gobierna el universo. No sé si lo captaron cuando estuvimos leyendo los versículos, pero hay un contraste aquí, un conflicto en este pasaje entre la ley de Dios, que es la que respeta a Daniel, y la ley de los medo-persas. Y 3 veces se menciona que la ley de los medo-persas no puede ser abrogada, no puede ser cambiada, no puede ser quitada, es la palabra. Pero es muy interesante que en contexto de los capítulos 1 al 7, cada vez que se usa esta palabra, que usan aquí ellos, los medo-persas, para decir la ley de los medo-persas no la cambia nadie, ni el rey, no hay quien la toque. Es la misma palabra que aparece de 2 al 7, varias veces en cada capítulo, para decir que Dios es quien quita, abroga y pone. El rey que quiera lo quita, lo pone, lo cambia. Dios es el que lo hace. La ley de Dios es mucho más superior a la ley de los medo-persas. La superioridad de la ley de Dios es tal en este pasaje que la sentencia de Daniel por romper la ley termina siendo el destino
de aquellos que acudieron a la ley para acusar a Daniel. O sea, es una reversa de la situación. Ellos estaban ya seguros que el destino de Daniel era que él iba a morir y ya no iba a ser un problema según la ley de ellos, porque él había roto la ley. Pero Dios dice no. Es la ley de él que cuenta. Y creo que otro punto en este principio, que el Dios viviente es quien determina y ratifica la ley que gobierna el universo, lo vemos en la conclusión. Antes de llegar a la conclusión, déjenme resaltarle en el versículo 22 otro detalle interesante, que la acusación de los líderes, que los líderes trajeron ante el rey, es revertida según la ley de Dios, porque Daniel es liberado de los leones porque fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, dice Daniel, yo no he hecho nada malo. Qué interpretación, qué explicación de parte de Daniel tan interesante, porque uno quizás al leer el pasaje no diría que Daniel no cometió ningún crimen. Cometió un crimen según la ley de los medo-persas. Pero aquí se nos clarifica que cuando Daniel decide honrar a Dios, aún rompiendo esa ley de los medo-persas, no comete ningún crimen. Fue hallado inocente delante de Dios. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Estuve leyendo un artículo publicado por un autor en un blog del seminario de Masters, y él fue a este pasaje en un momento para ayudar a los creyentes que en su momento estaban luchando con esto, canto o no canto en la congregación. O sea, la ley me dice que no puedo cantar en mi iglesia, pero si yo voy ahora y empiezo a cantar, quizás mi conciencia me acuse, quizás yo siento que estoy en contra de la ley. Y va este pasaje para decir que cuando uno está honrando a Dios, cuando uno está haciendo lo que Dios le manda hacer, aunque la ley del gobierno nos diga que está mal, tu conciencia no te debe acusar. Debes encontrar paz, debes tener paz de que ante Dios y aún ante la ley realmente no sos culpable. Me pareció interesante. Qué importante estar al tanto nosotros de lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios y lo que Dios manda y lo que Dios exige. Porque en el mundo en que vivimos hay, por medio si es Instagram, si es Facebook, los medios, hay un montón de detalles sobre lo que está pasando en el mundo y la ley según el mundo y qué se demanda de nosotros. Pero nosotros debemos estar seguros de que cuando obedezcamos una ley, que sea según primeramente la ley de Dios. Que nosotros tengamos convicción y firmeza en lo que es la ley de Dios. La conclusión del pasaje resalta este último principio de quién determina y ratifica la ley que gobierna el universo, los versículos 26 a 28, donde Darío ordena que todos teman y tiemblen ante Dios, porque su reino o su ley no puede ser destruida. Su dominio perdurará hasta el final. Teme más la ley de Dios que la ley de los hombres. Aunque nos toque sufrir, es la ley de Dios que gobierna el mundo. Cuando eres leal y obediente a Dios, puedes vivir con convicción, porque el Dios viviente mete mano en cualquier situación y en cualquier reino y cumple su voluntad y su ley. Solo para concluir, pensando en estas convicciones, pensando en cómo atar parte de esto, de tener firmeza, convicción en Dios y en lo que Dios, en quién es y en lo que ha hecho en nosotros. Bueno, para el título yo modifiqué lo que es Romanos 8:31 solo para resaltar con palabras conocidas
que si el Dios viviente es con nosotros, ¿qué imperio contra nosotros? Es una modificación mía personal. Pero el punto fue resaltar la convicción que un creyente leal y obediente a Dios puede tener convicción porque depende del Dios viviente. Pero yendo a Romanos 8:31, y si tienen sus Biblias, les invito a ir allí un momentito, me gustaría resaltar la convicción y la confianza que es nuestra en el Evangelio de Cristo. Es increíble pensar hasta qué punto Dios puede llegar para liberar a los suyos. Eso lo hemos visto en el 3, en el 6, cosas que son realmente, como mencionó Alejandro hoy, son milagros. Son milagros que al leerlos nos entusiasman. Es una historia que admiramos, que nos encantaría haber sido parte, quizás verlo. Dios obrar de tal manera. Y Dios extiende su mano a tal punto de que libera a Daniel de leones que estaban, no es que no tenían hambre, porque enseguida que después se tiran los sátrapas y los gobernadores, los devoran, pero Dios les cierra las bocas. Y Dios libera a Sadrac, Mesac y Abednego de las llamas. No mueren. Dios extiende mucho para alcanzar a los suyos. Y cuando pensamos en el Evangelio, especialmente nosotros como creyentes, pensamos en la extensión a la cual llegó el Señor, a la cual llegó Dios, para alcanzarnos a nosotros, para protegernos a nosotros y liberarnos del pecado. Ahí lo dice en el versículo 32 de Romanos 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Increíble el punto al cual llegó Dios para demostrar su amor, para alcanzarnos, para liberarnos. El amor extremo de Dios se ve cuando Él dio a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, el versículo que muchos de ustedes han escuchado, aun si son nuevos a la iglesia, no a la fe, quizás lo han visto en otros lugares, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Uno puede vivir en esta protección, en este amor que lo encierra, que lo protege, que no se escapa, que nunca nos escaparíamos de Dios si llegamos a Dios con humildad, confesando nuestros pecados, pidiendo que Dios tenga misericordia y que nos perdone. Y el creyente que ya tiene este amor de Dios en su corazón, que ya ha sido redimido, librado de sus pecados, ese pasaje lo resume, lo exalta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ningún imperio, ningún reino, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Dios que nos salvó. El mismo Dios que una y otra vez manifestó su
poder, su capacidad para liberar a los suyos, para protegerlos, aún en medio de todas las dificultades, es el Dios que a nosotros nos mantiene, nos sustenta, nos protege, sea cual sea la circunstancia que se venga, a nivel de gobierno o a nivel de prueba, de lucha personal. Que el Señor nos ayude a mantener la integridad, ser íntegros delante de Él, a confiar en Él, en su soberanía. Así es como vamos a ser personas que le honran, llenas de convicción, imitando a Daniel, exaltando a Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este texto. Increíble pensar que todo esto ocurrió hace miles de años. Y pensar que las luchas de Daniel, aunque extremas, aunque, para nosotros hasta difícil imaginar, Señor, sabemos que Él dependía de ti, que Él necesitaba de ti para fortaleza, para mantener su integridad, para ser usado por ti como ejemplo. Padre, realmente nos exhorta a leer su respuesta, su manera de ver las situaciones difíciles de la vida. Nosotros solo podemos esperar y orar que también tengamos la fortaleza. Sabemos que depende de ti, Señor. Sabemos que no sale de nosotros por nuestro esfuerzo personal, independiente, sino que tú eres el que obra ahí. Y Padre, como hemos estudiado esta mañana y meditado, queremos buscar la excelencia, queremos buscar la integridad, no empezar a desfallecer en nuestra fe, empezar a darle lugar al pecado, a Satanás. Señor, queremos presentarnos cuando lleguen esos momentos de prueba, dificultades, presentarnos con convicción, firmes. Y Padre, solo es posible de todo eso cuando tenemos una perspectiva correcta y dependiente de tu soberanía, de tu fuerza, de tu poder. Y cuando realmente entendemos que tú eres el que gobiernas sobre todo, no hay rey que te haya sometido. Nosotros mismos, Señor, no gobernamos sobre nuestras vidas. Tú eres el dueño de todo y por eso te damos gracias. Y rogamos que nos ayudes, Señor, a realmente deleitarnos como creyentes en quién somos nosotros en Cristo, en las promesas que hay para nosotros, en el amor que nos rodea, que nos abraza, que no nos suelta. Y que estando en Cristo no hay ninguna potestad, no hay ningún reino, no hay ningún imperio, no hay nada que nos separe de ti. Y si hay alguno escuchando, Señor, que en todo esto falla a entender cómo se relaciona estas verdades a una persona que no te conoce, ilumina sus ojos hoy, Señor. Ayúdale a entender el sacrificio de Cristo y lo necesario que fue y es para su vida, para su perdón de pecados, que se arrepiente hoy, que te confiese, que te proclame, Señor, que te pida misericordia. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir caminando con buen fruto en esas obras buenas que tú has preparado de antemano. Gracias, Padre, por el gozo, por la esperanza, por la convicción que podemos tener en esta vida mientras esperamos la próxima. En el nombre de Jesús oramos. Amén.